54, connecting. ¿Qué pusiste a grabar? Ya te puse a grabar, sí. Perfecto. Buen día, buenas tardes. Disculpa, Hola. tengo una pregunta. Sí. Yo mandé un mail el mail que aparece en el EVA de la cátedra Sí, con una sí. consulta. No sé si lo recibieron o si me puedo comunicar por otra vía, porque tuve una dificultad a la hora de hacer el cuestionario ayer y quería ver si lo podíamos solucionar. No sé, yo cuando me conecté al EVA no vi ningún mensaje. ¿Gato? No, Nicolás. lo mandé por mail. Ah, por mail. El mail lo administra Danilo. Así que, bueno, después dentro de un rato capaz que yo le pregunto y te lo dicen. ¿Está? Excelente, muchas gracias. Sofía, ¿sos tú? Sí, Sofía Aristov. Ah. Ya lo pongo Hola. en el chat, ¿sí? Sí, yo quería hacer una pregunta a ese tema mismo. Me quedó la duda cómo es la evaluación de las preguntas, porque se puede hacer el ejercicio 3 veces. No sé cómo se evalúa, si se queda el último o no. Resultado de las 3 veces que uno hizo, ¿cómo es? La idea es que tú participes y que hagas el formulario. Eso es Sí, lo interesante. Sí, claro, pero que... creo que la nota va sirve para la exoneración, o sea, Sí, creo que tenés que sacar por lo menos un 75% aprobado. sí. Y por eso quería ver qué nota es la que se toma de la que uno hace. Y bueno, generalmente es la última. Ajá. Bien, está perfecto entonces. Porque tú, si tuviste 3 oportunidades, la última será la adecuada, aunque nosotros vemos después las distintas oportunidades, qué es lo que hiciste. Ajá, bien. ¿Y hay alguna corrección o algo? ¿Se pone más tarde alguna corrección de las preguntas? Nosotros hacíamos semanalmente una conexión por Zoom y evacuación de preguntas. No Ajá. sé esta vuelta cómo lo vamos a realizar eso. Bueno, está perfecto entonces. ¿Ah? Está. ¿Prontos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos dando comienzo. Mi nombre es Gonzalo Rosés y yo soy asistente de teoría y bueno, vamos a ver, como dice allí en la pantalla, examen ginecológico en bovinos. Esta charla tiene dos partes distintas. En la primera hora vamos a hacer lo que es el examen ginecológico general. Ahí te contestaron, los trabajos hay que hacerlos, pero suman para salvar el curso. La exoneración es con 75% de las parciales. Un examen ginecológico general y en la segunda parte vamos a hacer diagnóstico de gestación, que lo consideramos parte de una aplicación del examen ginecológico. El examen ginecológico, yo ahí puse 3 definiciones que encontré en la literatura. La primera dice proceso ordenado de acciones que nos orienta para realizar un diagnóstico pronóstico reproductivo en una hembra. La segunda, descripción de proceso sistemático del examen de los órganos reproductores femeninos. Y la tercera, examen metódico de los órganos genitales de la hembra. Las 3 definiciones tienen algo común. Una que es un proceso ordenado de acciones, ¿ah? O sistemático. Así que son algunos procedimientos que nosotros realizamos con orden, ¿para qué? Para estudiar el aparato reproductivo de la hembra, poder llegar a un diagnóstico y hacer un pronóstico reproductivo. Este examen ginecológico tiene distintas partes.
que son partes que en conjunto se denominan examen ginecológico. Primero es recopilar la información. Entonces, nosotros tenemos que saber acá por qué nos llaman, para qué vamos, ¿tá? Estar preparados para lo que nosotros vamos a hacer, y bueno, vamos a recopilar toda la información necesaria. Ya haciendo una historia clínica, si fuera un caso clínico, si es un caso individual, si es un caso colectivo, ver la historia de los animales en conjunto, y si es un caso individual, haciendo la reseña e identificación de cada uno de los animales. Tenemos que realizar una anamnesis en la cual nosotros vamos a preguntar determinadas cosas relacionadas al motivo que nosotros nos toma para ir a hacer el examen ginecológico. Después, yo les puse eso como parte de recopilación de la información. Después tenemos que valorar a los animales, él o los, ya sea un examen individual o un examen colectivo, haciendo examen objetivo general para verificar el estado de salud de él o los animales, y después tenemos que ir directamente hacia el examen objetivo particular del aparato reproductor y anexos. Los anexos para el aparato reproductor son, en este caso, la ubre, que es necesaria para la correcta reproducción. Si nosotros pensamos en vacas de carne, por ejemplo, necesitamos que, además de tener un ternero, lo pueda criar. Y si es vaca de leche, evidentemente es necesario la ubre para poder producir. Si eso nos alcanzó para hacer el diagnóstico, bien. Y si no, necesitaremos de la realización de exámenes colaterales. ¿Cuáles son aquellos exámenes colaterales? Todo lo que a ustedes se les ocurre que puedan necesitar para poder complementar el diagnóstico. Por ejemplo, una ecografía, por ejemplo, una toma de muestra para análisis bacteriológico, citológico, una toma de muestra para análisis hormonales, etc. Todos esos son colaterales y pueden servir para apoyar el examen ginecológico. ¿Cuáles son las herramientas semiológicas que ustedes disponen? Bueno, la inspección, lejano, cercana, la palpación-presión, que son las maneras que ustedes tienen de contactarse con el animal y poder recabar la información y ver en qué estado está ese animal. Describiendo parte por parte, entonces vamos a ver la parte de historia clínica. ¿Qué se propone en este cuadro? ¿Qué es lo que necesitamos obtener? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Lo primero es la reseña e identificación de él o los animales, ya sea el número de caravana, el número de trazabilidad, lo que sea necesario para poder identificar correctamente el individuo. Podemos tener una anamnesis general, podríamos llamarle, colectiva, en el que trataremos de discernir si es un problema único, si es un problema población. Por ejemplo, ustedes lo llaman por un caso de aborto, entonces van a practicar examen ginecológico, pero tienen que ver, si bien puede ser un caso puntual por un solo individuo, tienen que ver ese individuo cómo está en relación con el colectivo. Y ahí poder evaluar si es un problema de población o es un problema único. Después hacer una anamnesis individual general en la que se ven las condiciones de alimentación, cuáles son las condiciones de higiene, las condiciones productivas, cuál es la producción promedio del establecimiento, por ejemplo, si es ganado de leche y tenemos que hacer ginecología para poder observar, no sé, vacas repetidoras. Bueno, vamos a ver cuál es la producción promedio y cómo está ese animal con referencia a la producción promedio. Porque si no es lo mismo trabajar repetición de celos o vacas que no entran en celo en animales de alta producción de leche de aquellos en los cuales está en baja producción de leche. Ver la situación general del establecimiento y ver cómo están esos animales integrados al sistema de producción promedio, etc. Además de esa anamnesis que llamamos anamnesis general, nosotros vamos a hacer una anamnesis específica, reproductiva.
Esa anamnesis reproductiva tiende a ubicar ese animal con referencia al estado reproductivo en que está, en el momento al que yo lo voy a analizar. Entonces, para mí va a ser importante saber si ha tenido partos, o qué categoría es, si es vaca o es vaquillona, cuántos partos ha tenido, ¿tá? Cuánto es el tiempo desde el último parto, para saber si está en periodo de puerperio o ya superior el periodo de puerperio, qué es lo que voy a esperar, ¿tá? Si es posible, tratar de preguntar si fue normal o anormal, si hubo signos visibles, si hubo signos en el posparto, como flujos, como parálisis, como lo que a ustedes se les puede ocurrir, que puede estar relacionado con el motivo de consulta. Si tuvo un ciclo estral, entonces es importante la fecha del último celo, la duración del ciclo y la duración del celo, porque hay casos de vaca repetidora, por ejemplo, en los cuales el ciclo no es normal. El ciclo, recuerden, que andaba entre los 18 y los 24 días, considerado como normal, y tener ciclos de 25 o 30 días no vienen siendo normal, o de 40 días, por lo cual es importante y eso es orientativo. Anotar si hubo signos patológicos, si hubo flujos anormales, lo puse ahí con mayúscula porque es de extrema importancia, y esos flujos anormales, saber qué consistencia, qué color y sobre todo el olor que tiene. Si yo tengo una vaca en el posparto con un flujo fétido, hemorrágico por vulva, tenderé a pensar en un tipo de patología especial como la metritis aguda posparto. Y otros signos que puedan existir o que puedan ustedes ver. Como consejo personal, siempre les recalco lo siguiente: preguntarle a todas las personas. A veces hablar por separado con el productor, con los capataz, con los peones, es importante porque cada uno les puede dar datos diferentes de lo mismo. Y además, en presencia del productor, el capataz o los peones pueden no decir exactamente las cosas como pasaron. Y cuando ustedes establecen un mano a mano, entonces por ahí pueden tener mejor comunicación cada uno con cada uno. Además, por supuesto, traten de que las observaciones se condigan con lo que ustedes preguntaron, con la respuesta que le dieron. Porque, por ejemplo, ir a hacer un trabajo de sincronización de celos, en los cuales ustedes van a hacer examen ginecológico para determinar cuáles son aquellas vacas que están ciclando y que tienen cuerpo lúteo, no es lo mismo hacer un examen de animales con vacíos a que esos animales haya en parte preñados. Si son vaquillonas, muchas veces el productor les puede decir, no, no estuvieron, no tienen experiencia, no estuvieron con toro, nunca estuvieron con toro, pero aparecer animales preñados y, por supuesto, valen más sus observaciones, el diagnóstico de gestación en ese caso, que lo que le puedan responder. Así que ustedes pongan en una balanza y equilibren esa situación. En cuanto al examen objetivo general, bueno, la idea es saber si los animales están en buen estado de salud, y se tratará de hacer un examen completo. Pero además tratamos de incluir en ese examen objetivo general, en el que miraremos la dentición, miraremos la piel, miraremos los ganglios linfáticos, ¿tá? Una valoración, se les propone que además hagan una valoración subjetiva del funcionamiento de la reproducción. Lo que hablamos acá de valoración sexual o tipo femenino es que el animal, la vaca, tiene que estar en estado estrogénico, y estando en estado estrogénico, ella tiene una conformación especial de vaca, que es diferente a una conformación neutra, que puede ser un novillo, o una conformación tipo macho de un toro, o de otras patologías como el frimartinismo, que lo que hacen es tener un intersexo. Revisar la conformación general es importante, la conformación de ubre, los ligamentos pelvianos, todo eso como accesorio en el examen objetivo general. La medición de la condición corporal,
que ustedes deben de conocer ya bastante cerca, en una escala del 1 al 8 en el ganado de carne, del 1 al 4, del 1 al 5 en ganado de leche. Es importante porque la condición corporal está muy relacionada con la reproducción. Entonces, evidentemente, con condiciones corporales muy bajas voy a tener comprometida la reproducción. En cuanto a la conformación exterior, hablábamos de que en una vaca, la vaca tiene cara de vaca y no predomina prácticamente el tren delantero sobre el tren trasero, más bien que predomina el tren trasero. La conformación del toro predomina más el tren delantero, la piel es distinta, la cabeza es distinta, y los intersexos, como los novillos o como las vacas Free Martin, indican problemas genéticos, indican problemas hormonales. ¿tá? Una vaca, por ejemplo, una vaca lechera, tiene lo que llama angularidad, los famosos triángulos, con un predominio sobre la base posterior, es triangular desde de la vista superior y de la vista lateral. Entonces, indica una buena conformación exterior. Conformaciones defectuosas, por ejemplo, hablan de un relajamiento crónico del ligamento sacrociático o sacroisquiáticos, este ligamento, que ese ligamento responde a la presencia de estrógenos circulantes. Entonces, cuando hay una cantidad de estrógenos circulantes perpetua, por ejemplo, por un quiste folicular activo en estrógenos, entonces tenemos lo que le llaman la joroba de la infertilidad. O en vacas que tienen dificultades de desarrollo, en vacas que no tuvieron un correcto desarrollo, pueden presentar un problema de conformación. Estos ligamentos se pueden reblandecer tiempo antes del parto, entonces ese reblandecimiento puede ser, si es crónico, es patológico, y si es agudo y relacionado al parto, es normal. La conformación, entonces, en el que nosotros tenemos vaquillonas con ningún desarrollo mamario y un estado corporal con predominio del tren delantero, pensamos en animales infértiles o estériles. Como dijimos, es un tema subjetivo que ustedes tendrán que ir valorando, pero mírenlo, aprovechenlo, mírenlo para catalogar los animales si están funcionando bien. En cuanto al examen objetivo particular del aparato reproductor, comenzamos por un examen vaginal, que comienza por una inspección de afuera hacia adentro, una inspección exterior, una inspección interna o vaginoscopía, y después la obtención y valoración del mucus vaginal. Y un examen rectal o palpación rectal. Además podemos hacer colaterales que son muy adecuados, como la ultrasonografía, la endoscopía u otros complementarios para tratar de llegar al diagnóstico correcto. En cuanto a la inspección, empezamos, como dijimos, de afuera hacia adentro, hacemos la inspección de la vulva, en la cual vamos a ver tamaño, forma y posición, y eso nos va a determinar si ese animal tiene un desarrollo correcto de su aparato genital. Es muy importante la simetría de los labios vulvares, que indiquen que no hubo, por ejemplo, patologías que puedan haber afectado, desgarros, etcétera, que puedan haber afectado el canal blando de parto y el cierre vulvar. El cierre vulvar está constituido por un músculo, el músculo constrictor vulvar, o vaginal anterior también se lo llama, que provoca el cierre de la risma vulvar. La vulva es el primer escollo para el ingreso de materiales extraños a la vagina y por supuesto al útero. El útero tiene que estar libre de microorganismos. Y para eso los sistemas de defensa, el primero es el cierre vulvar.
el segundo es el cierre cervical, y el tercero es la producción de mucus y el barrido que se hace con polimorfos del interior de... Profe, ¿sí? ¿cómo dijo que se llamaba el músculo para la parte del cierre vulvar? Constrictor vulvar. Constrictor vulvar. Ustedes no me ven, ¿no? ¿Hola? ¿Cómo? Lo vemos, profe. Sí, lo ¿Ustedes vemos, me ven? sí. ¿Sí? Sí. Ah, entonces puedo hacer gestos. El constrictor vulvar lo que hace es cerrar la risma vulvar. La vulva queda por afuera, el vestíbulo es la parte interna, entonces lo que hace es mantener apoyados los labios de la vulva uno contra el otro. Si yo abro la risma vulvar, entonces podré ver la mucosa vulvar. Ya estoy viendo, observando el vestíbulo. En la mucosa vulvar voy a valorar el color que tiene, el mucus que hay, y si tiene afecciones patológicas. En la IBR, por ejemplo, es común encontrar pequeños pústulas y vesículas en una mucosa vulvar congestiva. Este cierre vulvar, por ejemplo, bueno, ahí tienen cómo se realiza la inspección de la vulva, ahí ven las secreciones, durante el celo se establecen secreciones que vienen del cérvix y del útero, y que pueden salir por la risma vulvar. La vulva está posicionada correctamente, es vertical, los labios son simétricos, ¿ah? Y bueno, y el ancho de los labios dependerá del estado hormonal que tenga ese animal. Cuando el animal está en estado estrogénico, la vulva va a estar edematosa, y cuando, por ejemplo, en el momento previo al parto, la vulva va a estar edematosa. Una mala conformación vulvar significa que hay un desgaste de los músculos del periné, entonces la vulva queda como metida entre los ángulos del isquion. Entonces esto es lo que se denomina lo que es la vulva horizontal, queda en una posición horizontal y propende a una falla del constrictor vulvar, con lo que podría entrar aire, orina, materia fecales a la vagina. Entonces, si entra aire a la vagina, va a llamarse la condición de neumovagina. Si entra orina a la vagina, entonces estará la urovagina. Y bueno, y si hay materias fecales, habrán materias fecales. La presencia de cualquier elemento contaminante es un efecto negativo para ese animal. En el desarrollo de la vulva y de todo el aparato genital en los animales Free Martin, el Free Martin, ¿recuerdan lo que es? Que es la gestación de un feto macho con un feto hembra. Como hay ciertas anastomosis en la vascularización en la formación de los placentomas, entonces el feto macho desarrolla anteriormente la gónada, y hay migración de células hacia la hembra, por lo cual la hembra queda en un intersexo que no es hembra, no es macho, y no hay desarrollo vulvar y no hay desarrollo reproductivo. Esa hembra va a ser estéril para toda la vida. Entonces, estas hembras tienen una conformación vulvar muy pobre, similar a lo que podríamos llamar el infantilismo. El infantilismo es un pobre desarrollo vulvar. El infantilismo es genético también, y es la falta de desarrollo del órgano. Acá nosotros tenemos la falta de desarrollo del órgano, donde prácticamente la vulva no tiene el tamaño adecuado a la edad del animal, ¿ah? Generalmente son problemas, son animales estériles, y deben ser eliminados de la reproducción. En cuanto al mal cierre vulvar, si hubo una cicatrización por parte de un desgarro vulvar en algún parto, entonces podremos tener que la vulva no cierra correctamente.
y lo que llamábamos estado de vulva horizontal también propende a el ingreso de contaminantes a la vagina. Otros elementos que pueden haber son abscesos de los labios vulvares o secreciones vulvares que pueden ser normales o fisiológicas o patológicas. Las normales son las secreciones que se producen durante el ciclo estral, durante los estados fisiológicos, como por ejemplo secreciones tipo clara de huevo, mucosas, sin olor. Básicamente todas estas secreciones son sin olor. Las secreciones patológicas generalmente son secreciones en las que tienen olor, porque eso indica la presencia de microorganismos y proteólisis, por eso el olor fuerte, penetrante que tienen las secreciones patológicas. Las secreciones fisiológicas pueden ser transparentes, blancas o mucohemorrágicas. Se las clasifica como ustedes clasificaron las secreciones en patología, serosas, mucosas, mucohemorrágicas. Bueno, y después podemos pasar hacia las patológicas, las mucopurulentas y las purulentas. Es importante saber qué abundantes son y de dónde vienen. No es lo mismo una secreción mucohemorrágica que se da en el metaestro de las vacas, de algunas vacas, a una secreción hemorrágica por producto de una laceración de vulva o de vagina. Cuando falla el músculo constrictor vulvar, yo dejé un poquito esa pregunta hasta ahora, cuando falla el músculo constrictor vulvar, que es el que sostiene cerrados los labios vulvares, entonces tenemos estos procesos patológicos como el prolapso vaginal. Prolapso vaginal que puede ser parcial o puede ser total, como en este caso, llamándose cérvico-vaginal. Como falla ese músculo, por distintas problemáticas, por una debilidad, por un problema de debilidad asociado a un hiperestrogenismo, etc. Entonces tenemos estas condiciones patológicas que también tenemos que considerar. Acá lo que se hizo fue tratar de ocluir la vulva para que se solucione este prolapso vaginal y que, bueno, que el animal, esto muchas veces es una condición del preparto, entonces tratamos de ocluir esa vulva hasta que llegue el momento del parto. Siempre tengan en cuenta que cuando hacen un tipo de intervención y el animal está preñado, tienen que resolverlo, o sea, tienen que eliminar esta intervención antes del momento del parto. Otros elementos que pueden aparecer por la vulva, por ejemplo, si la vaca está parturienta, es el saco coriolantoideo, pueden aparecer prolapsos de útero, no solo de cervix, sino de útero, pueden aparecer, acá tienen un prolapso cérvico-vaginal, total, en el que se ve el cervix y acá esto que está colgando es el tapón mucoso. Pueden ver pedazos de ternero, si es que hay un parto distóxico, y pueden ver, por ejemplo, a veces fibropapilomas o papilomas, o quistes de glándulas. Las glándulas vulvares son las glándulas de Bartholin, entonces son quistes celestes, transparentes, que pueden estar apareciendo por vulva. A la inspección entonces de la mucosa vulvar es lo que podemos encontrar. La inspección del vestíbulo vulvar nos puede dar, como decíamos hoy, podemos encontrar el estado de la mucosa vulvar y definir si está rosado, si está color hiperémico o rojo congestivo. La diferencia es que cuando ustedes tienen rojo congestivo y apretan la mucosa vulvar y sueltan el dedo, el hiperémico queda blanco y enseguidita se ingurgitan los vasos, y el rojo congestivo no modifica el color. Además, en esta vulva, producto de la IBR, tiene los vasos sanguíneos marcados y pequeñas vesículas que están presentes y pústulas que están presentes en esas
en esa mucosa vulvar. Bueno, vaginitis purulentas se pueden haber, son menos comunes en las vacas, pero bueno, pueden ocurrir. Son casos, hallazgos ocasionales. Pueden haber hallazgos de desgarros y laceraciones en la parte de la vulva, entonces podemos tener fístulas recto-vaginales, en los cuales aparecen muchas veces materia fecal en la vagina, o prácticamente rotura del tabique ano-vestibular. En cuanto a la vaginoscopía, que es el siguiente paso, o sea, vamos de afuera hacia adentro, hicimos la inspección del órgano vulvar, hicimos la inspección de la mucosa vulvar, y ahora vamos a meternos dentro de la vaca y ver por vaginoscopía. La vaginoscopía tiene un sufijo que es escopía, que es observar y mirar. ¿Para qué sirve? Sirve para diagnosticar afecciones que pueden ser inflamatorias, afecciones congénitas, o podemos evaluar algunos cambios durante el ciclo estral, y sobre todo nos sirve para el examen posparto, sobre todo para el diagnóstico de metritis endometritis. La vaginoscopía es un elemento que los veterinarios normalmente no le dan demasiada trascendencia, pero sí tiene su trascendencia porque, siendo parte del aparato genital, es muy importante el estado correcto de la vagina para que pueda haber, por ejemplo, un parto adecuado. La aparición de afecciones congénitas es ocasional, es de baja incidencia, pero a veces pueden complicar algunas veces algún parto y provocar alguna dificultad en el parto. La vaginoscopía se puede realizar con vaginoscopios tubulares, espéculos. La diferencia de los vaginoscopios tubulares, que son los que ustedes pueden haber visto, o los espéculos, los espéculos tienen ramas que se abren, se colocan cerrados y se abren en el animal. En todos necesitamos una fuente de luz para poder observar sobre todo el orificio uterino externo, y bueno, y después las medidas de antiséptico para poder impedir, para no propiciar el transporte de microorganismos entre un animal y otro. Si no, estaríamos utilizando este aparato como vector para transmitir enfermedades de uno al otro. Por ejemplo, pienso, tengo que hacer una vaginoscopía para ver el estado del orificio cervical en una vaca con Campylobacter. Entonces, si yo voy a llevar el vaginoscopio sucio de un lado para el otro, estoy transmitiendo la campilobacteriosis, estoy sirviendo de método de transmisión. El vaginoscopio entonces tubular, que es el que mayormente utilizamos, hay de plásticos, vamos a llamar descartables, que no son descartables, pero sí reutilizables, o de metal. Todos necesitan una fuente de luz. Los vaginoscopios estos de acrílico o de vidrio son mucho más caros, pero nos permiten además la visualización de toda la mucosa vulvar. Acá tienen el vaginoscopio, que es un caño de unos 40 centímetros de largo, 40-45, que generalmente tienen una lamparita en la punta que ilumina hacia adelante. Y allí nosotros podemos observar por vaginoscopía el orificio uterino externo y el estado integral de la vagina. Para hacer vaginoscopía tenemos que sujetar a la hembra, tenemos que limpiar la zona con agua y jabón, el uso de antiséptico está bien, tenemos que lubricar, normalmente con agua alcanza el vaginoscopio para poder ingresar. La introducción se hace de costado porque el vaginoscopio tiene en su parte anterior como una lengüeta. Esta lengüeta la colocamos de costado para poder introducirnos hacia dorsal para salvar el meato urinario y poder ingresar a la vagina. ¿Cuál es el primer obstáculo cuando abrimos los labios de la vulva y vamos a ingresar para hacer vaginoscopía?
¿Cuál es el primer obstáculo? El músculo constrictor vulvar. Ese músculo lo tendremos que pasar rotando un poquito el vaginoscopio y llevándolo hacia horizontal. Y ahí, cuando ingresan a vagina, va a haber un ingreso de aire, va a aspirar aire, y allí entonces prenden la luz y empiezan a ver. Bueno, la extracción es sencilla, si es el vaginoscopio tubular, y si es un espéculo, lo tienen que tomar el cuidado de cerrarlo antes de extraerlo. Se propone la utilización de vaginoscopios descartables, a veces caseros, hechos con tubo de plastiducto, al cual es muy importante limarle muy bien los bordes anteriores para que no vayan a haber lastimaduras provocadas por el aparato. Lo importante es colocarlas en desinfectante. Si ustedes hacen vaginoscopía en muchos animales, colocarlos en desinfectante y dejarlos más o menos entre 5 y 10 minutos para que se haga una correcta desinfección para poder trabajar en distintos animales. Algunos utilizan una vaina sanitaria para el vaginoscopio, pero normalmente nosotros no utilizamos, simplemente los sumergimos en una solución de un antiséptico que puede ser un amonio cuaternario, por ejemplo. Cuando ingresamos a vagina y prendemos la luz, ¿qué vamos a ver? El cérvix, o sea, vamos a ver el orificio uterino externo. Y vamos a ver la integridad, si presenta lesiones, el grado de dilatación o de relajación del orificio, que puede ir de 0 cerrado hasta 5, cuando tiene 3 dedos, 6 centímetros de diámetro, la coloración, si está hiperémico o está rosado, y la presencia o ausencia de mucus, ver la cantidad y la característica del mucus que esté presente. Ahí tienen un código con las letras para anotar en su planilla cuando tienen la mucosa vaginal, seco, reluciente, húmedo, ligero y gran acúmulo de mucus o de pus o de flujo, ¿tá? Anémico rojo, hiperémico rojo congestivo. Y bueno, recordar que el orificio uterino externo es central y tiene como estos surcos que van hacia el centro, que no es común que tengan el orificio externo dilatado y el segundo anillo introduciéndose en el primer anillo. Eso significa un grado de cervicitis, es lo que se llama prolapso de segundo anillo, que tengo una fotito más adelante. Acá nosotros estamos mirando, y es importante ver si el acúmulo de líquido viene de útero, ¿tá? Que lo van a ver emerger por el orificio uterino externo, o está presente en la parte de vagina, ¿tá? Si, como en este caso, viene de útero o de cervix y útero, ¿tá? Acá vamos a tener la presencia de la salida de ese flujo. En este caso tenemos un cervix que fue dañado en el parto, entonces no es simétrico. Acá tenemos un prolapso de primer anillo cervical con la emergencia del segundo anillo posicionándose dentro del primer anillo. Esta situación es característica con una palpación de un cervix, lo que llamamos cabezón, bien ancho en la parte distal del animal, o sea, en la parte más cerca de ustedes, ¿tá? Bien ancho y después angostito hacia adelante. Este prolapso de anillo cervical con un flujo transparente pero algo opaco es bastante común cuando hablamos de una infección vaginal, una vaginitis con cervicitis y una, sobre todo, vaginitis cervicitis por Campylobacter. Acá tenemos un cérvix de orificio abierto, hiperémico, con un flujo transparente. Esto indica condiciones de celo, porque el cérvix tiene un cambio de consistencia y de flujo durante el ciclo estral. Entonces, esos cambios son visibles a través de vaginoscopía y los observamos de esta manera. En este caso es un flujo hemorrágico que viene por un daño en el cérvix, entonces tenemos acá
salida de sangre entera que viene de adentro del útero. ¿Cuál es la patología? Bueno, tendrán que investigarlo. En este caso, por ejemplo, tienen un cervix que no es normal porque tiene doble orificio uterino, con un tabique central. Este doble orificio uterino lo que puede propender es a hacer un parto distóxico. Acá tenemos un flujo purulento que viene del útero, en una posiblemente endometritis crónica. Cuando hablamos de pus, hablamos de un problema crónico, no agudo o hiperagudo. Problemas congénitos como tabiques y restos de los conductos de Müller, tabiques que pueden ser verticales. Estos tabiques normalmente se rompen al momento del parto, pero a veces pueden ser muy espesos, muy anchos, y provocar un parto distóxico. O podemos tener desgarros cervicales y prácticamente pérdida de la estructura cervical, con lo que me indica un útero muy contaminado que posiblemente no vaya a tener, no vaya a ser fértil. Como les decía, el doble orificio uterino externo se presenta en algunas vacas, es un problema congénito. Ese doble orificio uterino puede ser incompleto o completo. ¿Qué quiere decir incompleto? Que de un orificio uterino va hacia el canal cervical común. Y ese canal cervical es el que comunica al útero. O si no, lo que llama cervix doble o útero anfidelfos. El anfidelfos es una apertura individual del cuerno uterino hacia la vagina. Esta situación, que es congénita, puede producirse en las distintas especies y es un problema cuando tenemos que realizar, por ejemplo, la inseminación artificial. Porque si yo insemino en el lado equivocado o en el cuerno equivocado, no voy a tener posibilidades para preñar. Esta situación es un hallazgo que ustedes tendrán que diagnosticar, y la vaginoscopía es un buen elemento para poder diagnosticarla. Durante la gestación se establece en el orificio uterino externo la presencia de un tapón mucoso que ocluye el canal cervical y que sella el útero para el ingreso de microorganismos. Y ese tapón mucoso no debe ser removido. Tenemos una vagina rosada, más bien de carácter seco, con este flujo bien espeso, ocluyendo el orificio uterino externo. Acá tenemos en el seno, por ejemplo, esta foto la vieron hoy y la quise combinar con la presencia de un flujo transparente, labios vulvares edematosos, una mucosa vulvar, una mucosa vaginal hiperémica, con orificio uterino externo entreabierto, un grado 2, por ejemplo, un lápiz a 1 centímetro de dilatación, con la presencia de un flujo transparente como clara de huevo, mucoso, filante. Filante quiere decir que cuando lo ponemos en los dedos quedan como hilos, y sin olor. Eso es característico durante el celo. En la vaca parida, nosotros podemos aplicar también el examen ginecológico. Hay un examen ginecológico programado para el diagnóstico de metritis. 20 días después del parto, 21 o 30 días después del parto, algunos lo hacen a los 21, otros a los 30, es muy importante hacer una revisación ginecológica de esas vacas recién paridas. ¿Para qué? Porque según Sheldon, que en el año 2006 puso esta frase que yo la traje aquí como una frase importante. El diagnóstico de metritis puerperal se puede realizar a partir de la observación de contenido uterino fétido y otras señales clínicas durante el examen físico. El examen físico es el examen ginecológico que estamos viendo.
Y la detección precoz de vacas afectadas posibilita el manejo y tratamiento apropiado antes de la concepción. Entonces, ¿de qué se basa esto? Tengo que determinar cuáles son aquellas hembras que pueden tener un problema ginecológico, un problema reproductivo, y lo quiero diagnosticar lo antes posible para poder tratarlas, curarlas antes de que entren al momento de la reproducción. Por lo tanto, entonces, estudiar el mucus vaginal como método sirve para diagnosticar metritis, endometritis y poder instaurar tratamientos precoces. Si yo tengo que estudiar el mucus vaginal, que es lo importante, tengo que obtenerlo. ¿Cuáles son las formas de obtenerlo? Y bueno, como vimos, una de las formas era hacer vaginoscopía. Otra forma es meter la mano intravaginal, con guante por supuesto, lo que llaman mano enguantada, y obtener el mucus vaginal. Y otra es un sistema que está patentado que se llama Metricheck. Cualquiera de ellos es importante, cualquiera de ellos se puede hacer, ¿tá? Pero todos van a obtener el mismo resultado, y todos, como dice acá abajo, deben ustedes considerarlo tomando la temperatura corporal, la temperatura rectal, porque es parte de la evaluación del mucus más la temperatura corporal. La mano enguantada, ¿cómo es el sistema? Bueno, limpian la vulva con papel, ¿tá? Y ven si hay algún flujo, meten la mano con guante limpio hasta el orificio uterino externo y haciendo como una cuchara, ¿tá? Retiran antes de 30 segundos, no están agravando nada, por supuesto tienen que usar un guante por cada una de las vacas, y ahí leen el flujo, el contenido que ustedes sacaron. La vaginoscopía, entonces colocamos un vaginoscopio, ¿tá? Si es descartable o, como hablamos, higienizado y sanitizado. Se supone que en la vaginoscopía nosotros además podemos ver el estado de la mucosa vaginal. Y por eso dicen que es más sensible y de menor especificidad, porque podemos observar más cantidad de lesiones de las que realmente son importantes, algunas que no son importantes. Y el tercero es el Metricheck. ¿Metricheck qué es? Un sistema de estudio de los animales posparto. El Metricheck hablan los que trabajaron en él, que detecta más falsos positivos, pero lo que sí es más rápido y fácil de hacer, sobre todo cuando tienen muchos animales. Hacer vaginoscopía en muchos animales es dificultoso, hacer mano enguantada en muchos animales es dificultoso. El Metricheck tiene una ventaja práctica ahí. ¿Qué es este sistema? Es un manguito de goma, como un cucharón de goma, que está puesto en la punta de una varilla de acero inoxidable. Este cucharón lo que hace es sacar una cantidad de mucus y evaluarlo. Ustedes lo evalúan. Para utilizarlo limpian la zona, lubrican la parte convexa de la goma, meten el Metricheck hasta el fondo de la vagina y extraen el Metricheck con el material obtenido. Después inspeccionan el material y bueno, y ahí ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Después de eso limpian el aparatito con, generalmente se usa un papel y después se lo pone a desinfección. Y acá tienen los distintos grados de lo que se encuentra. Pueden no encontrar nada, pueden encontrar un mucus transparente con algo de nubes, menos del 50%, más del 50% de nubes, o sea, más del 50% de pus, un mucus purulento o un mucus hemorrágico. A este grado 1, 2, 3, 4 y 5, acá es otro McDougall, lo trabajaba sobre el grado acá, mucus claro, claro con pocas manchas de pus, mucus purulento y purulento más olor, ¿tá?
Según este score, según este grado, entonces estas personas recomendaban la utilización de antibióticos conjuntamente con la temperatura corporal, antibióticos generales, inyectables, o antibióticos intrauterinos, dependiendo de qué antibiótico. Recuerden que la utilización de antibióticos en el ganado de leche es reservado, porque los antibióticos pueden pasar a la leche y esa leche no puede ser remitida para su venta. Entonces, ¿cuáles eran las consideraciones? Bueno, según el puntaje se establece un pronóstico y la clasificación del tipo de corrimiento les da el tipo de microorganismo que hay y por eso el tipo de antibiótico que ustedes van a utilizar. Como resumen, la visualización del mucus vaginal es un método válido para diagnosticar metritis endometritis entre los 21 y 30 días posparto. Se puede utilizar por vaginoscopía, por mano enguantada, por este sistema llamado Metricheck. La vaginoscopía, si se utiliza, tienen que usarse vaginoscopios descartables con vainas sanitarios limpios y desinfectados. Bueno, el Metricheck es más rápido, es más fácil de hacer, con lo que tiene alguna ventaja si ustedes están trabajando con muchos animales. Terminamos por la parte de, hicimos inspección vulvar exterior, inspección de vestíbulo vulvar, inspección vaginal, y ahora vamos a la palpación rectal. Por palpación rectal nosotros vamos a poder determinar el tamaño, forma, posición de los órganos reproductivos. Para eso hay que ponerse un equipo que tenga un equipo adecuado. El delantal es muy importante para prevenir la contaminación con materia fecal. Siempre que ustedes pueden dejar toda la materia fecal en el establecimiento, es mejor no llevarse la mugre a la casa o a los otros establecimientos. Las botas, los delantales, el overol, son todas cosas importantes. Necesitamos inmovilizar a los animales. Para entrar al recto, nosotros ponemos un guante, por supuesto, trataremos de cerrar la mano escondiendo el dedo pulgar, introduciremos la mano en cono, lo que llama mano del obstetra, y ahí vamos a ingresar con un dedo hacia el esfínter anal, provocando la dilatación, y con una maniobra de rotación ingresar dentro del esfínter anal, adentro del recto. Ahí se nos pueden presentar varias situaciones. Una situación es que venga materia fecal con una contracción peristáltica. La contracción peristáltica nos va a expulsar la mano hacia afuera y también las materias fecales. Bueno, ustedes tendrán que aprender a lidiar con las contracciones peristálticas y con la materia fecal. Pero se nos puede presentar un problema que es la lesión de la mucosa rectal. La mucosa rectal la pueden lesionar si tienen anillos, si tienen las uñas largas, en fin, si ustedes hacen demasiada fuerza, o por ejemplo si empujan la mano cuando viene una contracción peristáltica. Cuando viene la contracción, que viene cerrando, ustedes ponen la mano en cono y le embocan al orificio de la contracción. Entonces dejan que la onda pase por encima de su mano. A veces si la onda se detiene, avanzan un poco hacia adentro y bueno, y ahí pueden pasar sin lastimar. La presencia de aire les deja que la mano puede moverse libremente dentro del recto, entonces el aire lo tendrán que eliminar para poder hacer un diagnóstico correcto. Por supuesto, ustedes tienen que acordarse perfectamente cómo está la anatomía, dónde está el cervix, dónde están los cuernos uterinos, que en la vaca tienen curvatura ventral y lateral, y los ovarios están sostenidos conjuntamente con el útero del ligamento ancho del útero que viene de la parte dorsal. Entonces nosotros vamos a tener que ubicar las estructuras
dentro del lugar, dentro de la vaca. Y no quiero definir demasiado porque en una vaca vacía tendremos que buscar las estructuras en la cavidad abdominal generalmente. En una vaca vieja a veces pueden estar colgando por el estrecho anterior de la pelvis hacia el abdomen, y en una vaca preñada también lo vamos a encontrar en la pelvis o en el abdomen. Allí nosotros vamos a determinar el cérvix, que tiene un largo especial de 7 a 10 centímetros por un grosor que dependerá de la cantidad de partos que ha tenido, dependerá de la raza. Las razas Hereford generalmente tienen cérvix más chico, las razas holandesas tienen cérvix un poco mayores, y las razas cebú o cruza cebú tienen unos cérvix largos de 20 centímetros de largo prácticamente por 6 a 8 centímetros de diámetro. Entonces, con esto les estoy diciendo que el tamaño, forma y posición del cérvix varía según los individuos, varía según las razas, y varía según el estado o la condición del animal, si es vaquillona o es vaca. La posición generalmente habla de dónde está localizado en cuanto a el piso de la pelvis. Cuando hablamos de que el cérvix está apoyado contra el piso de la pelvis, puede estar móvil o inmóvil. Está móvil cuando yo lo puedo manejar hacia adelante o hacia atrás, y cuando está inmóvil no lo puedo traccionar, y eso implica que, o me está diciendo que el útero está con un contenido que está pesado y que el útero está en la parte abdominal. Un poco viene a colación esto que estábamos hablando. El cérvix está móvil o retraíble en las vacas vacías, en las preñadas chicas, 60, 70, menos de 60 días, en la involución posparto, cuando tenemos menos de 2 litros de líquido por piómetro, hidrómetro o endometritis. Y el cérvix no está retraíble o está fijo o aplastado contra el piso de la pelvis, cuando hay tumores pesados, preñeces grandes, adherencias, maceraciones, momificaciones y mucho líquido dentro del útero. Hay una maniobra que se llama retracción del útero, que es tomar del ligamento intercornual para traccionar hacia atrás y provocar que los cuernos estén hacia arriba, entonces queden hacia arriba, y ahí poder palpar el cuerno uterino desde la base desde la bifurcación hasta el extremo apical. Eso, bueno, por una parte mido los ligamentos intercornuales, que son 2, el superior, que es más prolongado que el inferior, puedo medir los ligamentos anchos, y el ligamento ancho, que es el soporte también del oviducto y de los ovarios, puedo estudiar el repliegue, que es la bolsa ovárica o mesosalpinx. Son esas estructuras que también se pueden palpar. En cuanto al cuerpo y cuerno uterinos, recuerden que el cuerpo uterino es muy cortito, 2 centímetros, y que ahí nacen los cuernos uterinos pegados por el ligamento intercornual, que se separan más adelante en la bifurcación de los cuernos, y allí de ahí continúan con una curvatura ventral hacia lateral, hacia el extremo apical. Esos cuernos tienen cierto grado de contractilidad, que le llamamos tono uterino, que ese tono uterino lo podremos medir del 1 al 3, 1 flácido, 3 fuertemente contráctil. El grado de contracción del músculo uterino dependerá de la cantidad de estrógeno que tenga el animal. Entonces, vacas que estén en anestro tendrán un tono 1 o 0 por falta total de hormonas, 1 en vacas en diestro, 2 moderadamente contráctil y 3 fuertemente contráctil, por ejemplo, en vacas en estro. El útero puede estar, los 2 cuernos pueden estar simétricos o asimétricos, entonces acá se pone simetría, asimétrico, el lado derecho es más
más grande, el lado izquierdo es más grande, es más as, es asimétrico hacia el lado izquierdo, y eso, la medida del tamaño de los cuernos uterinos, que pueden estar abarcables, delimitables, no delimitables, o medir el grosor en centímetros, para poder anotar en la planilla qué es lo que ustedes van encontrando. La consistencia del útero depende del contenido que tenga y del estado de contractilidad, que puede ser mucho, poco o nada, poco, medio o abundante, y las descargas uterinas, cuando yo aprieto el útero, veo que si hay alguna descarga, anotaré el color, olor y la viscosidad. Ahí tengo un útero de una vaca, en el que tiene un ovario con un folículo grande, está posiblemente en celo. Durante el celo hay, como hablábamos, mayor aflujo de sangre al útero, con lo cual está hiperémico, y lo vemos acá, y tiene un tono 3, tono aumentado. En los ovarios podremos encontrar, los ovarios son estructuras, son las gónadas, son las estructuras que van a producir las células reproductivas, los ovocitos, y allí podemos encontrar folículos o cuerpos lúteos. Los ovarios son estructuras de tamaño, de forma almendrada, de tamaño más o menos de unos 3 centímetros por 2 por 1 de espesor, y en esos ovarios, que los vamos a encontrar en el ligamento ancho del útero, y podemos encontrarlos con los diámetros mayor vertical, de superior a inferior, o algo inclinados, de adelante hacia atrás, antero-posterior. Lo que sí me importa es poder delimitar un borde libre y un borde fijo. El borde fijo es el que va a estar con el ligamento ovárico, en el mesovario con el ligamento ancho. El ligamento ovario diferencia el borde superior del borde inferior. El ligamento ovárico lo puedo palpar en la parte inferior, es como un cordoncito más grueso que lo diferencia de la parte superior. Entonces ahí yo puedo establecer dónde se encuentra cada una de las estructuras, poniendo dos ejes, eje longitudinal y eje transversal. Y en esa clasificación podré encontrar, bueno, lo que vaya a encontrar. Acá estoy tratando de leer, posición, se desplazan, el tamaño, bueno, hablábamos de 3 a 4 por 2 por 1, una almendra generalmente, y pueden estar con estructuras palpables, y también podemos determinar el tono ovárico. El tono ovárico es una apreciación subjetiva de la palpación del ovario. Cuando yo palpo el ovario y tiene estructuras, entonces el ovario va a estar firme. Si no tiene estructuras, no tiene folículos en desarrollo, el ovario está blando. ¿Cuándo encuentro un ovario blando? Cuando la vaca está en anestro, y sobre todo en anestro profundo. ¿Cuándo encuentro un ovario firme, sin estructuras? Cuando tengo un ovario de una vaca en anestro superficial. Y ahí puedo encontrar folículos de mayor tamaño o cuerpos lúteos. Acá tenemos folículos, puedo encontrar prácticamente durante todo el ciclo, dependiendo de qué tamaño de folículo puedo encontrar. Cuerpo hemorrágico es un cuerpo, se puede observar, se puede palpar la cicatriz de la ovulación como una verruguita en el ovario, y ese ovario queda crepitante, ¿tá? Si yo lo aprieto hace como ruidito. El cuerpo lúteo, hay una clasificación en cuerpo lúteo 1, 2 y 3, dependiendo del tamaño y la forma de ese cuerpo lúteo. CL1 es el cuerpo lúteo en crecimiento,
es como un tapón de sidra que está llenando el ovario. El cuerpo lúteo 2 es una fase de meseta en el que queda el ovario con un cuello. Ese cuerpo lúteo se puede tocar como un cuello, y el cuerpo lúteo 3 es el ovario en regresión, cuando ya prácticamente ese cuello o corona se ha perdido, y me indica un cuerpo lúteo de final de ciclo. Quedamos entonces que el cuerpo lúteo lo podemos encontrar entre los 5 y los 16 días del ciclo estral. El corpus albicans es difícil de palpar, es la cicatriz del cuerpo lúteo anterior, de una ovulación anterior, y los quistes que podemos encontrar los definimos como mayores de 2 estructuras esféricas, mayores de 2,5 centímetros y persistentes. El ovario, el folículo preovulatorio en la vaca aproximadamente mide alrededor de 20 milímetros. Entonces, para definir un quiste tiene que ser de tamaño mayor que un ovario, que un folículo preovulatorio, y ser persistente en el tiempo. ¿Cómo se dan cuenta? Si ustedes hacen una palpación rectal y encuentran una estructura ovárica hoy, y repiten a los 7 días, y la estructura permanece, entonces es un quiste ovárico. Y ahí tienen folículos. Este folículo tiene 10, 15 milímetros, 16, 17 milímetros de diámetro, posiblemente un folículo preovulatorio. Acá tienen otros folículos grandes y otros pequeños. Generalmente los folículos se palpan alrededor de los 10 milímetros. Por encima de los 10 milímetros se pueden palpar, por debajo de los 10 milímetros normalmente no los podemos palpar. A veces hay ovarios que tienen un cuerpo lúteo y un folículo grande, pueden existir, porque ustedes bien saben que si bien hay una predominancia del ovario derecho en las ovulaciones de un 51 contra un 49%, pero a veces pueden producirse la ovulación en el mismo ovario donde figuraba el cuerpo lúteo anterior. Les recuerdo las ondas foliculares en las vacas y los tamaños de los folículos que pueden encontrar. Y les recuerdo la situación particular del día 12, en el cual pueden tener un folículo dominante de 8 milímetros o 9 milímetros, con la persistencia de un cuerpo lúteo y con la simultaneidad de un cuerpo lúteo. Y eso no se estaría pudiendo, determinando de qué tamaño de folículo tenemos, clasificar en qué etapa del ciclo estral estamos en ese animal. Para diagnosticar las patologías ováricas, los quistes, a veces los quistes, hay varios quísticos, varios quistes foliculares, a veces los folículos tienen una pared gruesa, y esa pared, hablamos de folículos luteinizados, productores de progesterona, y el problema que ocurre es que el tratamiento que después le vamos a utilizar o lo vamos a hacer. El diagnóstico de los quistes foliculares a mano es bastante difícil, en ecografía es bastante más sencillo. Los cuerpos lúteos, en el 50% de los cuerpos lúteos presentan una pequeña cavidad o gran cavidad. Lo importante es el parénquima luteal. Acá tenemos un cuerpo lúteo de mitad de ciclo con una corona bien palpable, ¿no? Y acá tienen una evolución del cuerpo lúteo. Acá tienen una cicatriz de ovulación reciente. Acá la ovulación ya se está formando cuerpo lúteo. Acá se está formando la corona. Acá ya tiene una corona. Y acá es un cuerpo lúteo grande, ya de... este cuerpo lúteo creo que era de gestación. Durante la gestación también tienen la maduración folicular. No se olviden, también pueden encontrar folículos en los animales gestados. Y acá tienen corpus albicans en cicatrices de ovulaciones anteriores. Así que diagnosticar qué tienen los ovarios es todo un proceso que es de aprendizaje que ustedes van a pasar. A veces los ovarios se presentan como estructuras muy grandes y podemos diagnosticar tumores.
y esos tumores pueden ser de célula de granulosa, pueden ser teratomas, en fin, determinados tipos de tumores. Algunos son productores de hormonas, otros no. En este caso ven que hay un trofoblasto allí, así que con un tumor la hembra estaba preñada. Otras patologías que se pueden encontrar en el útero, la metritis. La metritis es un grado de inflamación que puede ser del útero, pero también puede participar el oviducto, haciendo una salpingitis o una ovaritis. La metritis, cuando aumenta mucho la presión, se va el material purulento hacia el oviducto y puede inflamar el oviducto provocando salpingitis, con lo que se produce una oclusión del oviducto. La salpingitis es difícil de diagnosticar por palpación, normalmente los oviductos no se palpan. Sí es fácil diagnosticar la metritis como inflamación del útero, cuando participa sobre todo la parte de músculo, el miometrio y el perimetrio. Cuando palpo un útero de consistencia friable, tenso, doloroso, y prácticamente que sienten la reacción de ese útero, nos indica claramente que hay una metritis, es fácil de palpar. A veces faltan partes de útero, lo que se llama aplasia segmental, pero puede no faltar el ovario, entonces eso determina una vaca, por ejemplo, con fertilidad errante. A veces puede faltar el cérvix y provocar este estado que se llama hidrómetra, no hay salida del líquido, entonces puede producir un elemento que parece una gestación, pero que no lo es, ¿no? Bueno, y las metritis, como hablábamos, el útero estaba friable, doloroso, con mucho tono. En cuanto a los exámenes ginecológicos programados, ¿qué quiere decir programado? Bueno, hay determinados momentos en el que vamos a hacer examen ginecológico en los animales, y puede ser, por ejemplo, preservicio. Ese examen ginecológico preservicio que se usa en vaquillonas es lo que se llama score de Anderson o score de tracto reproductivo. Anderson fue el que ideó este score de tracto reproductivo, y estrictamente Anderson lo que habla es la determinación de la pubertad. Este score lo que habla es de presencia de estructuras en los ovarios, presencia de desarrollo ovárico y la presencia de tono uterino. Entonces, en eso se puede clasificar a los animales en animales ciclando, en animales en desarrollo o sin desarrollo. Además se puede hacer por ecografía un recuento máximo de folículos antrales, que es una técnica que trató de clasificar los animales según la cantidad de ovulaciones que pudiera tener después de la pubertad. Y algunos combinaron las dos técnicas y trataban de seleccionar distintas hembras, distintas vaquillonas, para ver cuáles eran las mejores. Otro método que podemos hacer para examen ginecológico es el monitoreo de Entore o diagnóstico de actividad ovárica, en el que se diagnostica la actividad sexual, la actividad ovárica del rodeo durante el Entore. O podemos hacer un monitoreo pre-Entore cuando vamos a seleccionar las vacas, a ver en qué condición tenemos, hacemos actividad ovárica y score uterino, para poder clasificar los animales, a ver si van a entrar correctamente en celo durante el periodo Entore que vamos a utilizar. Bueno, hablamos ya del monitoreo de vacas posparto. El monitoreo de reinicio de actividad ovárica se puede utilizar en vacas de carne o se puede utilizar en vacas de leche. En vaca de leche, sobre todo, buscando lo que es el periodo de espera voluntario y la finalización del periodo de espera voluntario. Y por supuesto, otro diagnóstico ginecológico muy utilizado es el diagnóstico de gestación. En cuanto a lo que hablábamos del score reproductivo o escala de Anderson, entonces estrictamente decíamos que era para evaluar la madurez sexual en vaquillonas, y se utiliza como medio de selección
sobre todo preservicio, se recomienda al año de vida y se establece un score en el que, bueno, como dice allí, puede ser utilizado en vaca de carne o de leche, y se puede juntar con lo que llaman la pelvimetría. La pelvimetría es la evaluación de los tamaños de la pelvis para establecer si ese animal puede o no puede presentar características de distosia al primer parto. Entonces, esa combinación con la valoración de la forma pélvica es un buen momento de realizarlo cuando nosotros clasificamos las vaquillonas. Se establecen 5 valores, desde el 1, que es inmaduro, con ovarios pequeños, hasta el grado 5, con ovarios ciclando. Se realiza por palpación rectal, mide el tono uterino, el tono ovárico, lo que hablábamos, la presencia de estructuras en los ovarios, y ahí tienen en esta tabla los distintos grados y cómo se clasifican. Esto, entonces, Andersen fue el que lo hizo, el que lo desarrolló, y se puede aplicar para la selección de las vacas de las vaquillonas previo al servicio. La pelvimetría, entonces, era el estudio de las características de pelvis, y lo que queríamos hacer era clasificar las vaquillonas para disminuir la incidencia de las distocias al primer parto. Entonces, es una herramienta que se puede utilizar conjuntamente con las otras, o no. El área pélvica se considera que es una variable en la dificultad de parto. Entonces, la idea es, seleccionando por área pélvica, tratar de disminuir la incidencia de las distocias, especialmente en las categorías de vaquillona. El tema es que esto no se soluciona solo utilizando la selección por área pélvica. Además, hay que seleccionar los padres por facilidad de parto para poder incidir en algo la aparición de distocias, y sobre todo tener en cuenta que no se elimina el problema por esto. Pero utilizado como herramienta de selección es un elemento bueno. ¿Cómo se hace? Bueno, pelvimetría indirecta o pelvimetría directa. La pelvimetría indirecta es tomar medidas externas como el ancho de los isquion, el ancho de los ilion, el ancho de los isquion, la angularidad de la cadera, la altura del animal y el desarrollo de cadera. Y la pelvimetría directa es tomar medidas internas, medir los diámetros pelvianos, que se llaman diámetros bisilíacos, porque son entre los dos ilion, o sacropubiano, que es de diámetro supero-inferior, o sea, de arriba abajo. El diagnóstico de actividad ovárica es una herramienta que permite la aplicación de tecnología de bajo costo y alto impacto económico. ¿En qué se basa? Es un monitoreo que se realiza en la mitad del entore, que se puede combinar con distintas medidas de manejo para poder mejorar los índices reproductivos. Entonces, como dijimos, se realiza en la mitad del entore, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a clasificar las vacas en vacas que están ciclando, que tienen cuerpo lúteo, o que estén en celo, vacas que estén en anestro superficial, que tienen folículos ováricos mayores de 8 milímetros, pero que no tengan cuerpo lúteo, vacas que estén en anestro profundo, con folículos menores de 7 milímetros, y las vacas preñadas. Todo eso lo realizo por ecografía. Y ahí, clasificando el ganado, yo puedo evaluar cuáles son las medidas de manejo que corresponden. Esas medidas de manejo que puedo hacer, destete temporario, destete precoz, lo voy a combinar con otras actividades del establecimiento, siempre
viendo cuál es la disponibilidad del forraje que tenga, cuál es el pronóstico meteorológico, y ahí poder decidir qué hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hacer una muestra del ganado, 30% del ganado, y evaluar a todo el ganado, o hacerlo a todas las vaquillonas, a todas las vacas que estén en ese momento en reproducción. Se puede dividir en categorías según su estado corporal, según su paridad, ¿ah? Y ahí, como dijimos, tomar decisiones. Decisión: destete temporario, en las vacas en anestro superficial, en las que están en anestro profundo, darles comida y destete precoz, en las de anestro superficial, además del destete temporario, hacer una inseminación a tiempo fijo, por ejemplo, en la que incluya la disposición de un dispositivo intrauterino con progesterona y SG, etc. ¿Ah? Se toman decisiones. Esto es con referencia a el examen ginecológico, parte 1. Lamentablemente tengo otra parte 2, así que vamos a seguir viendo Gonza, el diagnóstico de gestación. Sí. había una consulta cuando estabas hablando de frimartinismo. Sí. Consultaron por el chat si era hereditario. Sí, no, no es hereditario. Lo que se produce el frimartinismo es cuando hay una gestación gemelar de un macho y una hembra. Lo que puede ser hereditario es la ovulación múltiple, pero no el frimartinismo. La hembra frimartin es estéril, así que simplemente hay que eliminarla. Pero no hay una tendencia hereditaria a frimartinismo. Es un elemento totalmente adquirido. Ahora voy a compartir la otra parte de la charla, que era el diagnóstico